Esa mañana, Camilo se despertó con una sensación extraña en el pecho, un peso que nunca antes había sentido. El aire se sentía más pesado y el silencio de la habitación era abrumador. Por un momento, deseó que todo fuera solo un mal sueño, pero la realidad era imposible de ignorar. El día anterior, su mundo se había roto. Después de más de 10 años de esfuerzo, sacrificios y noches sin dormir por su empresa, lo despidieron con un simple recorte de personal. La noticia llegó de repente, como un golpe que lo dejó sin palabras. Sentado al borde de la cama, intentaba entender que su rutina y su identidad habían desaparecido en minutos. Todo lo que había construido, las pequeñas seguridades de cada día, se derrumbaron como un castillo de naipes. La conversación fue corta, casi automática. No hubo agradecimientos sinceros, solo palabras vacías y una carta que marcaba el final de una etapa. Camilo sintió que todo su esfuerzo no había sido visto. Camilo salió sintiéndose invisible, como si 10 años hubieran desaparecido en un instante. El pasillo que tantas veces recorrió ahora le parecía extraño y frío, y cada paso era más difícil que el anterior. En el silencio de su habitación, el golpe real empezaba a sentirse. No era solo perder un sueldo, sino también perder su propósito y sentido. La incertidumbre llenaba cada rincón. Miró a su esposa dormida, pensando cómo explicarle que el pilar de sus sueños se había caído. Tenía miedo de decepcionarla y de no poder sostener el futuro que imaginaron juntos. Se levantó y miró por la ventana. La ciudad seguía igual, sin notar su dolor, indiferente a su tragedia. Los autos pasaban, la vida continuaba, como si nada hubiera cambiado. Para todos era un día más. Para Camilo, era el primero de una vida incierta. El futuro, que antes veía tan claro, ahora era un lienzo en blanco que le daba miedo mirar. El sol, que antes era una promesa de oportunidades, hoy le parecía una burla. Sus rayos iluminaban la habitación, pero no podían quitar la sombra que sentía por dentro. El miedo al futuro lo envolvía como un abismo. Camilo sabía que debía encontrar fuerzas para seguir adelante, pero en ese momento solo podía abrazar su soledad y dejarse llevar por el vértigo de lo desconocido. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y angustia. La autoestima de Camilo, antes sólida, se desmoronó. Cada mañana se veía como un extraño, preguntándose en qué había fallado. Las cuentas crecían y la liquidación se evaporaba ante las responsabilidades. La tensión en casa era palpable. Las conversaciones sobre dinero se volvieron frecuentes y tensas. Camilo se encerró en sí mismo, su silencio levantando muros con Elena. Los niños notaban la tristeza y preguntaban por qué ya no jugaba con ellos. Se sentía un fracaso como profesional, esposo y padre. El eco de la puerta de la oficina cerrándose resonaba en cada rincón de su vida. Camilo descubrió que el mundo no se detiene por el dolor de nadie. Al principio, recibió mensajes de apoyo, pero pronto se desvanecieron. La sociedad seguía su ritmo frenético, y él se sentía invisible entre la multitud. Intentó compartir su sentir, pero las respuestas eran superficiales. Ya encontrarás algo mejor. Estas frases lo hacían sentir más solo. Dejó de buscar contacto, encerrándose aún más. El mundo seguía girando, indiferente a su caída. Los días se volvieron semanas, y Camilo cayó en una rutina de inacción. Las mañanas eran vacías, la casa, su prisión. Buscar trabajo se volvió una tortura. Cada rechazo minaba su confianza. Pronto dejó de intentarlo, paralizado por el miedo al fracaso. Evitaba reuniones y preguntas incómodas sobre su empleo. La soledad era un veneno lento. Se alejó de todos, incluso de su familia. Las noches eran insomnio y ansiedad. El futuro era un túnel oscuro sin luz. Había perdido la alegría de vivir. Nada le daba placer. Se sentía atrapado en un pozo sin salida. Había tocado fondo. En esa oscuridad, Camilo se sintió completamente perdido. Un día, mientras exploraba los recuerdos guardados en un viejo baúl familiar, Camilo encontró una Biblia antigua, cubierta de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo.
No recordaba haberla visto antes, pero algo en ese libro le llamó la atención de inmediato. La abrió al azar, como si una fuerza invisible guiara sus manos, y sus ojos se posaron en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquellas palabras parecían escritas para él. En ese preciso instante de su vida, las palabras resonaron en su interior como un bálsamo, trayendo consigo una sensación de alivio y consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Siguió leyendo, casi sin darse cuenta, y encontró la frase: «No tendrás temor de espanto nocturno». Sintió que cada línea era una promesa de protección y calma. En medio de su oscuridad personal, sintió una pequeña luz encenderse, una chispa de esperanza que iluminaba sus pensamientos. Continuó su lectura y descubrió el Salmo 23. «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Cada palabra le transmitía una paz profunda, como si alguien lo estuviera guiando y cuidando. La imagen de un pastor cuidando de sus ovejas le trajo paz y le recordó que no estaba solo, que siempre habría alguien velando por él. Leyó también el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Sintió que, aunque no tuviera todas las respuestas, podía confiar en algo más grande que él. Desde ese día, los salmos se volvieron su rutina diaria. Cada mañana, antes de comenzar sus actividades, dedicaba unos minutos a leer y meditar en ellos. Los repetía en voz alta, aferrándose a cada palabra como si fueran un salvavidas en medio de la tormenta, dejando que su significado llenara su corazón. No entendía de teología, ni conocía grandes doctrinas, pero sí sabía de esperanza y de la necesidad de aferrarse a algo verdadero. Esas palabras se convirtieron en su ancla, su refugio silencioso en los días difíciles y la fuente de una nueva fortaleza interior. La lectura diaria de los Salmos empezó a transformar a Camilo. Poco a poco, la desesperanza se disipó y recuperó fortaleza interior. Decidió buscar empleo de nuevo, esta vez con fe y serenidad. Preparó su currículum con confianza renovada y aplicó solo a empresas que le interesaban. Afrontaba cada día con calma. Dios proveerá. Un día, recibió una llamada inesperada para una entrevista. Habló con sinceridad y humildad, compartiendo su crecimiento personal. El entrevistador quedó impresionado. Pronto llegó una oferta. No era el mismo puesto, pero era un nuevo comienzo. Camilo aceptó con gratitud, viendo en ello una respuesta a sus oraciones. La luz al final del túnel era real. Con el nuevo trabajo, Camilo quiso reconstruir su relación con Elena. Una noche, se sentó a su lado, tomó su mano y le pidió perdón. Le habló de su miedo y su vergüenza, explicando su encierro. Elena, con lágrimas de alivio, lo escuchó y también pidió perdón. Compartió con ella los salmos que lo habían sostenido. Comenzaron a orar juntos, agradeciendo por su familia y pidiendo fuerza. Poco a poco, la risa volvió al hogar. Camilo jugaba con sus hijos con alegría genuina. El amor entre él y Elena se hizo más fuerte. Descubrieron que su verdadero cimiento era el amor, la comunicación y la fe compartida. Cuando todo parecía mejorar, Camilo recibió la noticia de la grave enfermedad de su madre. Viajó para estar con ella, enfrentando el miedo y la impotencia. En el hospital, su fe flaqueó, pero recurrió a los salmos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Las palabras cobraron un nuevo significado. No prometían ausencia de dolor, sino compañía en la adversidad. Su fe se fortaleció y se convirtió en el pilar de su familia. Oraba junto a su madre, pidiendo paz y fortaleza. Comprendió que la fe no es un escudo contra el dolor, sino la fuerza para enfrentarlo. Esta prueba forjó su espíritu de una manera inesperada.
El camino con la enfermedad de su madre fue largo y lleno de incertidumbre, pero Camilo nunca perdió la fe. Cada día enfrentaba nuevos desafíos, desde visitas al hospital hasta noches en vela, pero su esperanza era más fuerte que el miedo. Su madre, inspirada por la fortaleza y el amor de Camilo, también halló consuelo en medio de la adversidad. Juntos, aprendieron a apoyarse mutuamente y a encontrar pequeños momentos de alegría. Contra todos los pronósticos médicos, su salud mejoró poco a poco. Cada pequeño avance era motivo de celebración y gratitud, y la familia se unió aún más durante el proceso. Camilo ya no se define por su trabajo ni por sus logros materiales, sino por su fe, sus relaciones y el amor que comparte con quienes lo rodean. Ahora valora las cosas simples de la vida, una conversación sincera, una tarde tranquila en familia, la risa compartida con amigos y el calor del hogar. Incluso una llamada a su madre se ha convertido en un momento especial, lleno de cariño y significado. Cada mañana, Camilo lee los salmos en voz alta, dejando que las palabras le llenen de esperanza y serenidad para enfrentar el día. En esos versículos encuentra su fuerza, su refugio y la certeza de que no está solo en su lucha. Sabe que mientras se aferre a esa esperanza, podrá enfrentar cualquier tormenta, por difícil que parezca el camino. Su vida no es perfecta, está llena de altibajos y momentos de duda, pero ahora la vive con gratitud, propósito y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. La historia de Camilo es testimonio de restauración, de encontrar refugio en la fe y de cómo el amor puede transformar el dolor en esperanza. Pasó de la desesperación a la esperanza, aprendiendo a confiar en el proceso y a ver la luz incluso en los días más oscuros. Del miedo a una fe inquebrantable que le da fuerzas para seguir adelante y apoyar a otros en su camino. Hoy, Camilo vive con paz, alegría y la certeza de que nunca está solo, porque la fe y la esperanza lo acompañan siempre.